¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Entre Dichos, que hoy tiene dos invitados. Se trata de Ricardo Becerra, de origen por estudios economista, pero fue coordinador y director general tanto en lo que era el Instituto Federal de Acceso a la Información como de lo que fue el Instituto Federal Electoral. Es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y fue autor del informe sobre la democracia en México 2016. Te doy la más cordial bienvenida. Gracias, René. Buenas noches. Y nos acompaña también Hamlet García Almaguer. Él es licenciado y maestro en Derecho, fue diputado por Morena, es secretario, entonces cuando fue diputado, secretario de la Comisión Legislativa de Reforma Político Electoral y es actualmente consejero nacional de Morena, como también fue consejero suplente en el Instituto Nacional Electoral. Bienvenido. René, buenas noches, Ricardo y a la audiencia. Pues empiezo por lo más reciente. Hoy aparece un desplegado firmado por prácticamente medio millar de intelectuales, activistas, académicos, políticos, señalando la necesidad de crear un frente amplio democrático para evitar que se vaya a consolidar una reforma que atente contra la democracia. ¿Lo pudieron ver? Sí. Sí. ¿Tu impresión? Bueno, también hay litigantes en este desplegado, tanto en materia penal como civil y administrativa, catedráticos de algunas instituciones y personas que han estado pues, involucradas en la materia electoral. Veo que fijan 6 ejes hacia el final del documento. Yo coincido con 3 de ellos. No tengo duda que la reforma que impulse la presidenta Sheinbaum va a incrementar la participación ciudadana. Esto pues derivado de las anteriores reformas constitucionales que ya establecen el acceso, digamos, no solamente al derecho a votar y ser votado, la libre asociación y afiliación, que con eso empezamos, sino además el derecho a ser consultados. En temas de trascendencia nacional o regional, yo creo que puede ampliarse a lo municipal o local. Y también en el caso de las revocaciones de mandato, que ya tuvimos la primera, por ejemplo, a nivel estatal con el gobernador de Oaxaca. O sea, habrá más participación ciudadana, no tengo duda. Se fijarán reglas para que pueda existir alternancia política en el país, no tengo duda. La hemos tenido ya después de los triunfos de Morena, de esta ola, a nivel municipal. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Veracruz, con un crecimiento muy importante de algunos de nuestros aliados, por cierto, del PT, que pasó de 6 a más de 30 alcaldes porque fuimos separados. ¿Habrá alternancia? Claro que sí. Y reglas claras para los partidos políticos, suficientes recursos, claro, para competir. Es lo que me parece que se va a cumplir. Atendible. En esos 3 puntos. ¿Tu impresión, Ricardo? Pues visto de manera más general, porque no conocemos todavía el contenido de lo que mandará la presidenta Sheinbaum, pero visto de manera general el desplegado, me parece una llamada de atención, una alerta de una posible reforma regresiva en materia electoral que, dado el contenido del llamado Plan A, dado el contenido del llamado Plan B y lo que se ha dicho después por parte del gobierno y por algunos dirigentes de Morena, sí parece que esa reforma que se está fraguando y que está tardando en alumbrar representa un regreso a otros tiempos, incluso previos a 1977, ¿no? En 2 sentidos muy importantes. El primero es, pues, están llamando a reducir la representación proporcional en el Congreso de la Unión, especialmente en la Cámara de Diputados, ¿no? Que es, pues, el vehículo por excelencia para el debate y la deliberación del pluralismo en México, ¿no? Y por otro lado, pues, están llamando a que el Instituto Nacional Electoral sea votado en sus consejerías, sus consejeros, consejeras, por el público, ¿no? Y que pues en esa medida
se reste la imparcialidad y sobre todo el acuerdo y la confianza en los árbitros, que debe privar en la competencia electoral y que tan buenos resultados ha dado, incluso para Morena, en el país. De modo que creo que es un llamado de atención muy serio. La gente que ha firmado ahí también merece mucho respeto. Es una cosa muy seria que llama de alerta a la población y en general a la opinión pública, ¿no? Regresiva, dice Ricardo. No. En las declaraciones que ha dado tanto la presidenta Sheinbaum en las conferencias matutinas como la reciente ronda de entrevistas que dio el ahora coordinador de nuestra bancada en el Senado, el senador Ignacio Mier, pues llamó a la tranquilidad y a la serenidad en estos aspectos. Sí van a tener voz las minorías, sí van a tener presencia legislativa. Lo que hay que explorar son las fórmulas. Y ahí me parece que la oposición ha intentado pues levantar un muro y negarse simplemente a debatir. Recientemente el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, divulgó un video la semana pasada, creo, donde ponía un ejemplo que me llamó mucho la atención. Dice, ¿qué pasa si un partido gana con el 51% de los votos? ¿Dónde queda el 49% de la otra opción política? En las elecciones de 2021 y 2024 tuvimos una decena de distritos a nivel federal muy cerrados, algunos con diferencias de 300, 500, 1000 votos, que pueden ser de un par de puntos a décimas, ¿no? Un modelo que me parece que es muy atractivo y ojalá se tomara en cuenta es el que ya opera desde hace más de una década en la Ciudad de México. Aquí tú tienes dos listas de representación proporcional. La lista A, que definen los partidos políticos, y la lista B, que es ciega. ¿Por qué es ciega? Se resta el control a las dirigencias porque quien llega en la lista B depende del desempeño de los candidatos al postularse a la diputación y de la confianza que el electorado le haya brindado. Hoy en el Congreso de la Ciudad tienes entonces 16 diputadas y diputados que llegan no al haber ganado su elección, pero al haber tenido un buen desempeño y el encontrar ese apoyo por parte de la ciudadanía. Y de esta forma se genera una balanza. Es una fórmula similar a la que existe para el Senado de la República con la primera minoría. Me parece que ese es un ejemplo donde se puede salvaguardar la representatividad de las minorías, pero reconocer también el apoyo que se ha tenido en las urnas. En relación con esto, Ricardo, en efecto, yo sí veo que de pronto las candidaturas o las representaciones plurinominales se volvió la agencia de colocación de las dirigencias partidistas. Sí. Y deformaron el sentido de la expresión de las minorías. ¿No cabe la reforma ahí? Sí, claro que cabe. Por ejemplo, lo que dice Hable es correcto. Hay muchas formas, ¿no? Hay ejemplos. Hay como fórmulas distintas en el mundo, ya probadas, para que se logre el objetivo central, que creo que es lo que debería perseguir una reforma democratizadora, una reforma que nos llevara más adelante en la vida democrática de México. Y es que cada partido, se lleva el porcentaje de curules que tuvo en la votación. Si tuve el 20% de la votación, tengo el 20% de los curules. Si tengo el 50% de la votación, tengo el 50% de los curules. Es decir, eliminar para siempre la sobrerepresentación. A fórmulas hay muchas. Una puede ser esta, aunque atemperada, yo colocaría algunos elementos más, pero creo que el público y los mexicanos, lo que tendríamos que aspirar es que nuestro Congreso de la Unión expresara exactamente, lo más precisamente posible, la voluntad depositada en las urnas. Eso es lo democrático y eso es lo que haría avanzar y hacer progresiva una reforma electoral en México. Nuestro sistema es mixto y con esta cuna federalista que tiene la Constitución, yo no veo condiciones para que se elimine la distritación en el país, con garantías muy elementales, por ejemplo. ¿Se elimine? No veo condiciones para que eso ocurra. Para que eso ocurra. Por ejemplo, la propia Constitución establece un balance entre ambas cámaras, y aquí meto el tema del Senado. Consciente el constituyente
de que hay estados con población pequeña y que los 300 distritos dependen de la población que tenga cada entidad federativa, establece dos salvaguardas. Una es, ninguna entidad federativa puede tener menos de 2 distritos, así tenga 200,000 habitantes nada más. Y ahí, bueno, han encontrado una representación en la Cámara, estados que ahora son más grandes, pero que arrancaron con poca población, como puede ser Baja California Sur o Nayarit, algunos ejemplos, Aguascalientes y demás. Colima es otro ejemplo. Y del otro lado hay una cláusula federalista con mucho peso que está detrás de este pacto, que es equilibrar la balanza a través del Senado de la República. No importa si tu entidad es el Estado de México y tienes 18 millones de habitantes, o es Colima y tienes 1 millón de habitantes. Por cláusula constitucional tú tienes derecho a 3 senadores, 2 de mayoría y 1 de primera minoría, además de la lista nacional que se crea después. Esta tendencia a querer llegar a un sistema de representación proporcional pura desdibujaría el federalismo, borraría la distritación y también la conexión que efectivamente existe entre los votantes y su representante a nivel distrital. Reitero, la fórmula de la Ciudad de México es un ejemplo de cómo se pueden equilibrar estas visiones. También Morena tuvo elecciones cerradas en contra. En distritos, por ejemplo, de Nuevo León o el distrito de Azcapotzalco, uno de los 2 distritos de Azcapotzalco, son elecciones muy cerradas, donde nuestros candidatos en 2018 y 2021 tuvieron alta participación. Yo creo que merecen estar en el Congreso, pero esperemos cuál es la iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Ahora, en esto hay algo paradójico. De a tiro por elección se ha hecho prácticamente una reforma electoral. Esta vez, sin embargo, se le resiste a la posibilidad de llevarla a cabo. ¿Por qué? Pues porque creo que estamos en un momento de, perdón que lo diga así, Hamlet, de franca anomalía constitucional. Es decir, la mayoría que hoy habita el Congreso, la Cámara de Diputados, es una mayoría que no se expresó en las urnas, que no refleja la voluntad popular y que surgió pues, de una interpretación miope, corta, de las autoridades electorales y que le otorgó a las fuerzas que tuvieron el 54% de la votación en 74% de las curules. O sea, les dio la mayoría calificada por una interpretación miope. Dado ese momento de anomalía constitucional que vive México, creo que cambiar las reglas del juego para el acceso al poder en el país es francamente abusivo y es francamente un gesto pues, de autoritarismo que intenta cerrar la pinza de toda la desconstrucción institucional que Morena ha implementado y desarrollado en este país desde que López Obrador fue presidente. Es decir, una sistemática erosión de instituciones y reglas pues, que nos habíamos dado todos para convivir democráticamente. Y este es el problema. Y nuestras reglas eran un sistema mixto con preponderancia al sistema de mayoría relativa. Por eso son 300 diputaciones en distritos y 200 a través de 5 listas, de 40 cada una en las diferentes circunscripciones del país, lo cual también salvaguarda la representatividad regional. Te pongo el caso de Morena. Morena no tuvo las mismas diputaciones plurinominales en la circunscripción 2, que es el Bajío y el Norte, que en la circunscripción 3, que es el sureste, donde somos una fuerza impresionante. No tuvo las mismas plurinominales en la primera circunscripción, Movimiento Ciudadano, donde gobierna Jalisco, que en la quinta circunscripción, donde no tiene una presencia fuerte. La vocación regional y federalista también está incluida en esta... A ver, pero hizo una serie de señalamientos muy fuertes. Yo ahí no estoy seguro si es una interpretación miope o una pésima legislación, porque la Constitución habla de partidos. Podremos hablar del espíritu de la ley, pero lo cierto es que hicieron una lectura apegada al texto, no al espíritu del texto. Y una línea jurisprudencial que viene de varias elecciones. Pero lo cierto es que de 51% de los votos alcanzan el 74%. Y eso es lo que da temor del carácter que pueda revestir la reforma que impulsa. El sistema es mixto con preponderancia a la mayoría relativa. Y te doy otro ejemplo. Hay muchos distritos, incluyendo mi estado, Jalisco
otros también en el Bajío, en Aguascalientes, en Guanajuato, en Querétaro, donde tuvimos una alta competencia, participación, gracias a los votos de nuestros aliados, del PT y del Partido Verde. Ellos también sumaron a estos triunfos de mayoría relativa. Y el INE ideó una fórmula antes de la elección y creó el criterio de la militancia o afiliación efectiva para quitar este tema de los que podían parecer diputados prestados o que venían de otra fuerza política y entonces entraban por otro carril. El INE dijo no. Y entonces verificaba que no tuvieran un cargo de dirigencia, que no tuvieran historial, digamos, de competencia en alguna de las otras fuerzas políticas, sus redes sociales, sus gastos. Y así pudo realizar contenciones para cualquiera de estos movimientos en todas las coaliciones, en todas las fuerzas. En el acuerdo 645-2023, el INE interpretó, un año antes de las elecciones, cómo se iba a aplicar la cláusula que está en el artículo 54 de la Constitución, y es esa que mencionas. La interpretación de la sobrerepresentación es por partido, no por coalición. Y además es una línea jurisprudencial que el tribunal ha sostenido durante las últimas 2 décadas, porque iba a haber una modificación una vez que ya se había jugado el partido, es lo que estaban buscando los opositores. No les gustaron las reglas cuando vieron el resultado de lo que ya se había votado un año antes de la jornada electoral en este acuerdo del instituto. Sí, pero el punto Sí, es pero que... sí, O sea, sí que sí quisimos cambiar las reglas. No, el punto es que esa regla está bien, pero, y hubiera estado perfecto, si no se hicieran trampas. Es decir, aprovechándose de los huecos que dejó ese acuerdo de un año previo, los partidos políticos hicieron un trasvase, sobre todo la coalición de Morena, del Verde y del PT, para evadir el techo de sobrerepresentación. Es decir, hubo una maquinación deliberada para que ese tope fuera evadido y así se incumpliera la letra y el espíritu de la Constitución. Porque también en la letra de la Constitución, René, está no más de 8% de sobrerepresentación. Por partido. ¿No? Sí, pero está esa regla. Ahora, por otro lado, para andar este tema, si tú aplicas una regla y al aplicarla claramente resulta un absurdo, hay algo que hacer. El INE y el tribunal no son una ventanilla ni una oficina de trámite para, pues ya quedó así y lo recibimos y acusamos con un sello. No, están para interpretar justamente y para velar por los principios constitucionales. Cuando se produce los resultados con esa regla, tienes cosas monstruosas como esta, que el PAN, siendo el segundo partido más votado, pasa a ser el tercer partido con número de diputados en la Cámara. Y Movimiento Ciudadano, que era el cuarto partido más votado, pasa a ser la última fracción, es decir, la más pequeña de todas. Bueno, ahí hay un resultado monstruoso. Y algo más, Hamlet. Pues no sé qué más querían. Algo más. Morena tuvo para la presidenta como el 59%. Bueno, Morena, PT, muy bien. Pero hubo 3.5 millones de mexicanos, 3.5 millones de mexicanos que no votaron ni por Morena, ni por PT, ni por el Verde en la misma elección para senadores y para diputados. Bueno, a esos mexicanos que querían el contrapeso, que querían contener el superpoder, se les hizo a un lado y al contrario, esa aplicación miope de la ley lo que produjo fue una premiación a la mayoría, cosa que es justamente contra el espíritu y la letra de la Constitución. Ahorita vamos con lo del federalismo, que es otra cosa. En el caso, Perdón. no, yo no creo que sea otra cosa. En el caso, Dame un segundo porque tengo que ir a una pausa, pero desde luego que tú abres Sí, gracias. después del corte. Vamos a un corte. Pues estamos ya de vuelta
con Hamlet García Almaguer y con Ricardo Becerra Laguna. La palabra la tenías tú. Dijo Ricardo que hubo trampas, que el resultado fue monstruoso, que se hizo a un lado a 3.5 millones de ciudadanos. Lo que escandaliza es que Movimiento Ciudadano, ganando un distrito de 300, de todos los que hay en el país, solamente uno en Jalisco, haya tenido 27 diputaciones. Le compensaron con 26 plurinominales, el único triunfo que tuvo en las urnas en todo el país, en toda la elección. El universo al que aluden no existe, es paralelo. Lo que está en la Constitución es un sistema mixto, con preponderancia al mayoritario. Es el incentivo ganar las elecciones en los distritos. Si no, los partidos políticos harían una sola estrategia nacional y no importaría el desempeño de sus candidatos a lo largo y ancho de la República. No se preocuparían por elegir a sus candidatos en la lista. Ganar el distrito significa que tuvieron la confianza de la ciudadanía, la confianza del electorado en zonas rurales, en zonas suburbanas, en las grandes ciudades de la República. Y eso debe reflejarse también en la representación en el Congreso. Que tienen representación. Es correcto. Ahora, para retomar un poco el hilo, ¿es necesaria la reforma, sí o no? Yo insisto, sí se debe modificar la Constitución y la ley electoral para lograr que nuestro Congreso refleje lo más claramente la votación, la voluntad popular en la conformación de sus curules y de sus órganos. Creo que Hamlet confunde el asunto, porque sí, Movimiento Ciudadano ganó un distrito. De 300. De 300. De todo el país. Y pero entonces merece tener 100 diputados porque perdió todos los distritos. No te interrumpí. Sin embargo, Movimiento Ciudadano tuvo 20% aquí, 15% allá, 30% allá. Todo ese universo de votantes que no lograron el triunfo mayoritario en los distritos, pero que constituyen una masa importante de ciudadanos que simpatizan con esa fuerza política, se quedaron sin representación. Nada más, nada más 26. No es cierto que era no porque fue la cuarta, la tercera fuerza más votada. No es cierto. Y te voy a decir algo. La mayor parte de estos 27, ¿sabes de qué circunscripción vienen? De la 1, de Jalisco, porque ahí es donde tuvieron sus mejores resultados sin ganar la elección. 9 de estos diputados vienen de la primera circunscripción y 7 de ellos son jaliscienses. No es cierto que no tengan representación por no haber ganado las elecciones, pero no pueden pretender que la cláusula de representación proporcional va a pesar más que la cláusula de mayoría relativa, porque se premian los triunfos en los distritos y se compensa con las pluris, no es al revés. Y esa es una interpretación constitucional de la Corte. Permíteme. Ahí está el problema, que los señores de Morena lo que quieren es darle peso a un sistema majoritarista. Que es el que está no por eso, no por nada, se le llama o le han dicho la ley Maduro a lo que están proponiendo, ¿no? Es decir, como somos ahora la mayoría, eliminemos en lo posible la presencia de la oposición. Pero discúlpame, Hamlet, con todo lo que tú dices, el 15% de la votación, el 12% de la votación de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, tendría que tener el 12% del reflejo en la Cámara de Diputados. Es algo lógico, es algo democrático, es algo que ocurre en todas las democracias consolidadas, salvo Estados Unidos, ¿verdad? Inglaterra. Y Inglaterra. Pero en todos los demás, la representación proporcional es, digamos, el avance o lo más importante para la constitución del Poder Legislativo, que es el principal contrapeso. Ahora, para ver lo del federalismo, no es cierto que la RP, la proporcionalidad, por ejemplo, en el Senado, borre el federalismo, ¿no? No dije eso. Te propongo esta fórmula. Yo no dije eso. Yo dije que funciona porque equilibra los estados. Dije, cada estado, sin importar su población, si es el Estado de México con 18 millones de habitantes o es Colima con 1, tienen el mismo peso en el Senado, con 2 senadores de mayoría y uno de primera minoría. Yo no dije que estoy en contra, al revés, dije que estoy a favor y que es una fórmula que se aplica en la Ciudad de México a través de la lista B y que a mí me parece adecuada. Por eso hay fórmulas distintas, Hamlet, y no me interrumpas, por favor. Pero yo no dije que estaba en contra, no mientas. Por favor, termina. Tú eres el legislador. No, bueno, ya terminé. A ver, el punto es este. Podemos
instaurar para construir al Senado 3 senadores en una lista por partido que, reflejen o se asignen conforme a su votación proporcional, conforme al porcentaje de su votación. Por ejemplo, si en Colima, con 3 senadores, hay 4 fuerzas, una lleva el 30, otra lleva el 28 y otra lleva el 25, pues 1-1-1. Es la mejor forma de reflejar la voluntad respetando la soberanía de cada estado. Así que no hay tal contradicción entre soberanía, federalismo y representación proporcional. Eso lo podemos discutir en cualquier seminario. Digo, lo que pasa es que ahora tenemos incluso senadores que no estuvieron 6 años en el país y de pronto aparecen como... Esos son los de la lista, son los otros 32. Yo sí creo que deformaron, para ir al punto. Tengo yo la impresión que la arquitectura y el diseño del modelo electoral partió del principio de que los gobiernos divididos habían llegado para quedarse y perdieron de vista la posibilidad del gobierno unificado. ¿Así lo están viendo ustedes? Y fíjate cómo la realidad también te demuestra que no hubo vulneración a la cláusula constitucional. No hay un partido político con más de 300 diputados y no es una sola fuerza, que se dieron 3 episodios relevantes en los últimos 2 años de diferencia con los aliados. Uno es la revocación de mandato en el estado de Oaxaca, donde el PT llamó a votar por la revocación de mandato del gobernador Jara. Otro es cuando fuimos divididos en el caso de Veracruz y el PT pasa de 6 a más de 30 alcaldes en la entidad. Y el tercero es esto. Las negociaciones que se requieren para avanzar en la reforma electoral son prioritariamente con los aliados, pero no se descartan a las demás fuerzas políticas. Y añado otro ingrediente. Sin tener en los números mayoría calificada en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier sacó adelante una reforma con el apoyo del PRI para los temas de seguridad, especialmente de la Guardia Nacional, en 2 ocasiones. La segunda para poder extender el periodo de su presencia hasta el 2028. Entonces nosotros no hemos renunciado a que tiene que haber un diálogo con la oposición, al contrario. Ayer en otras entrevistas, Kenia López Rabadán reconoció, presidenta de la Cámara de Diputados, reconoció el primer gesto político de Ignacio Mier. Una vez que llega a la sesión de Congreso General y lo saludan algunos miembros del movimiento y lo felicitan, lo primero que hace es subir a la presidencia de la mesa directiva a presentarse con Kenia y a ponerse a sus órdenes. Y en todos los discursos, ambos han hablado por separado de este diálogo. O sea, a mí no me parece que la vía con la oposición esté cerrada. Y tampoco acepto que PT y que Verde piensen como Morena y estén dispuestos sin ningún... Pero eso es lo... Pero en fin, Sí, ahorita y te voy a eso hacer cumple otra la pregunta. cláusula constitucional. ¿Tu impresión, estaba mal hecho el diseño del modelo electoral? Yo creo que no, que lo que pasó es que algunos partidos aprendieron a evadir el tope de la sobrerepresentación y lo hicieron con mucho talento y las autoridades electorales se hicieron guajes, fueron miopes para eso. Ahora bien, qué bueno que haya diálogo, pero las diferencias en la coalición de Morena son bastante menores que las consecuencias de su mayoritarismo en las decisiones más importantes de los últimos años. Se eliminaron todos los órganos autónomos, salvo el Banco de México, ¿no? Se destruyó al Poder Judicial, René, ¿no? Se militarizó la seguridad pública. Y toda esa obra de destrucción autoritaria fue mediante esa coalición. El momento cumbre en el cual ellos pudieron ya arrasar, especialmente el Poder Judicial, fue cuando se aplicó abusivamente esta regla miope de la sobrerepresentación. Ahora, yo por eso mismo creo que no hay condiciones constitucionales para ir a una reforma de esa ley y de esas reglas que van a determinar la competencia y el acceso al poder público en México. Esas reglas tienen que ser absolutamente consensuadas.
como se ha intentado desde los años 90. Siempre se intentó y a veces se logró con bastante éxito. Yo recuerdo, ahora qué bueno que han cambiado gracias a la presión del PT y del Verde, pero recuerdo perfectamente al señor Pablo Gómez declarando en septiembre, octubre del año pasado que iban a ejercer su mayoría y punto, y que no iban a hablar con nadie más que iban a escuchar a la ciudadanía en foros de 5 minutos por cabeza, ¿no? Eso fue lo que pasó. No pudieron hacer eso por la resistencia del PT y del Verde. Qué bueno. Pero insisto, las condiciones constitucionales para llevar adelante una reforma de esta trascendencia y que cambiaría por muchos años la naturaleza democrática de este país no están dadas. Tú dices, perdón, un segundo, estás diciendo por consecuencia que sí se requiere la reforma, pero no hay condiciones. Sí. Ahora, hay que responder a eso y a otra cosa. Lo paradójico de esto es que no es la oposición quien está haciendo el contrapeso de la reforma o del espíritu de la reforma que han impulsado ustedes, sino son sus aliados. Y eso demuestra que ninguna fuerza política hoy tiene más de 300 diputados. O si no eso Morena por sí demuestra- mismo sacaría adelante la reforma. O eso demuestra se cumple que la con la política voluntad. es No, se cumple con la voluntad del constituyente. constante. Se cumple con la voluntad del constituyente, que es una sola fuerza política, un solo partido, no puede reformar por sí mismo la Constitución. Requiere votos. Te puse un ejemplo. En la legislatura pasada se tuvieron los del ¿Tienen PRI los para votos? avanzar con Guardia Nacional. Tienen los votos. Hoy la presidenta Sheinbaum lo confirmó en la mañanera. Ya avanzaron los diálogos con PT y con Verde y habrá reforma electoral. Y por el otro lado te estoy comentando, tanto por parte de Kenia López Rabadán como por parte de Ignacio Mier, hay mensajes de que existe diálogo y apertura y negociación. Y esto es importante. Para la oposición nunca va a ser momento de reforma electoral porque ellos resguardaron también sus privilegios en la Constitución. En un año donde solamente hay jornada electoral en el estado de Coahuila para designar a los diputados locales, el PAN tiene 1.300 millones de pesos de prerrogativas, el PRI 982, Movimiento Ciudadano 969. Y la fórmula para calcular las prerrogativas a los partidos políticos está encumbrada en la Constitución. ¿Quieres modificar esa fórmula? Resulta que necesitas la aprobación de los propios partidos que la pusieron ahí. Déjame interrumpirte ahí porque yo coincido con ese punto de vista. Es decir, muchas de las reformas que se hicieron fueron de acuerdo con las dirigencias partidistas, no necesariamente con el interés ciudadano. Y en efecto, veo que la fórmula para el financiamiento de los partidos lo consagraron en la Constitución y es muy difícil bajar el costo de la democracia. Sí, pero veamos por qué las cosas fueron como fueron. En 1994, en aquella elección que fue la última que ganó el viejo PRI, digamos, el 86% del gasto de campaña y del gasto en estructura de los partidos era del PRI. Por eso se tuvo que aumentar el financiamiento público y se aprobó por consenso ese aumento del financiamiento público que hoy opera, siendo presidente del PRD un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. Él aprobó esa reforma. Ahora bien, sostengo que no hay las condiciones para hacer una buena reforma porque, entre otras cosas, Morena sale mucho más caro que las cifras que han dicho ellos, pero además dispone de un montón de recursos y de un montón de instrumentos, no necesariamente financieros, para desplegar su campaña. Especialmente esa estructura llamada siervos de la nación, que se la pasan recorriendo cuadra por cuadra, de manera inteligente, de manera muy estratégica, para hacer que la gente reciba un estipendio y recordarles que ese estipendio se lo deben a un partido político o a un político en especial. Es una estructura de más de 3,000 millones de pesos que opera a nivel nacional permanentemente. Frente a esa realidad, el presupuesto del PAN o el presupuesto del PRI o el presupuesto de MC, por favor, no tiene nada que hacer con el abuso que está en este momento en acto
en todo el territorio nacional. Así que me parece bastante hipócrita, ¿no?, decir que queremos ahorrar en partidos políticos mientras los gastos fuertes, ¿verdad?, corren a cargo del gobierno y de una estructura paralela que es además oficial en la Secretaría del Bienestar. Replica con Sí, brevedad, por favor. La población está de acuerdo con reducir el presupuesto a los partidos políticos. Reitero, este año solamente hay jornada en Coahuila y los partidos a nivel nacional en su conjunto se van a llevar cerca de 8,000 millones de pesos. A esto le tienes que sumar lo que las 32 legislaturas locales les aprueban, que son otros 5,000. El sistema de partidos entonces cuesta cerca de 13,000 millones de pesos al año. En el caso, digamos, del litigio más mediático relevante que se acaba de solventar con el SAT de Ricardo Salinas Pliego, acordó un pago de 10,400 millones de pesos. Esta cantidad alcanza para hacer, mira, una presa cuesta 10,000 millones de pesos, kilómetros de metro, de cablebús, de tren, una línea del cablebús de los teleféricos cuesta 2,000 millones de pesos. Por supuesto, programas sociales, proyectos de infraestructura, lo que se requiera en los estados, las necesidades prioritarias del pueblo de México, no a las cúpulas de los partidos políticos. Y para ellos nunca va a ser tiempo para poder modificar esta cuestión. Se tiene que reformar ya. Vamos a las conclusiones. Estoy ya sobre el tiempo. Tu conclusión. Mi conclusión es que estamos en un momento en el que el sistema político mexicano puede tener una regresión de muchos años de una manera autoritaria y mayoritarista, como hemos escuchado aquí. Que México, en definitiva, va a dejar de ser una democracia con los puntos y las coordenadas esenciales que se han dejado ver por parte del gobierno y del partido Morena. En ese momento estamos. Ya no hay órganos autónomos, ya no hay poder judicial autónomo, ya no hay poder legislativo contrapeso por una aplicación abusiva de la cláusula de sobrerepresentación. Y no lo habrá porque bajarán las condiciones de equidad, las reducirán el pluralismo y reducirán la presencia de las voces opositoras en los órganos de representación nacional. No, Conclusión. tengo plena confianza en lo que ya ha manifestado la presidenta Sheinbaum y también el coordinador de los senadores de Morena. Habrá diálogo. Me da mucho gusto que la mesa con la oposición esté en tránsito y también, por supuesto, el diálogo con nuestros aliados, con PT y con Partido Verde, que hoy anunció la presidenta Sheinbaum por la mañana. En la Junta de Coordinación Política de hoy en la mañana, que ya presidió Ignacio Mier, estuvieron todos los coordinadores y ahí está la imagen también de cómo salió a recibirlo Ricardo Anaya. Me parece que es un momento inmejorable para llevar adelante esta reforma y que los partidos entren en razón. No necesitan 8,000 millones de pesos en un año donde no hay jornada electoral, que lo reduzcan ya. Muy bien. Pues yo les agradezco Al el hecho contrario. de estar aquí en la mesa. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.